en general, el federal. Estamos comunicados con Adrián Ganino, él es exdirector nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Adrián, muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tu tiempo en este jueves. ¿Cómo te va? Buenos días, Nacho. Buenos días a la audiencia y gracias por la invitación en el programa. Por favor. Bueno, a ver, Adrián, te voy a preguntar la del millón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede lograr una reducción de la inflación? ¿Por qué si hace 4 o 5 meses el ministro de Economía decía la idea nuestra es la de llegar a abril con menos de 4 puntos? ¿Por qué llegamos a abril con casi más de 7? Y la realidad es una pregunta compleja que todos nos estamos haciendo y analizando diariamente, ¿no? Digo, el contexto, bueno, primero, siendo objetivo, tenemos un contexto complejo a nivel económico, ¿no? Digo, sí. Venimos y si bien no quiero con eso justificar, ¿no? Pero venimos de ya una inflación alta del gobierno anterior, después el gobierno actual se encontró con diferentes circunstancias locales e internacionales que hizo que esto se compleje. Y la verdad que todavía no le estamos dando. Venimos también de 4 ministros de Economía y 4 secretarios de Comercio en el medio. Esa circunstancia me tocó también transitarla a mí como Autoridad Nacional de Aplicación de Defensa del Consumidor. La realidad es que tampoco tenemos hoy en nuestro país una normativa que fije precios. Sí tenemos programas como Precios Justos, Precios Justos que aplica a carne, que aplica a verduras, que aplica a productos de consumo masivo, pero obviamente son medidas de corto plazo que no logran el objetivo que es que vos decías, Nacho, de poder hace 4 o 5 meses atrás decir, bueno, vamos a llegar o vamos a tratar de controlar la inflación y bajarla al 4. No, está bien, pero Adrián, yo entiendo lo de los 54% de Macri, la guerra, la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, lo que voy es, con ese escenario, hace 4 meses Massa dijo la idea es llegar a abril, por lo que no es que se sorprenden estos últimos 4 meses con la inflación de Macri, con la guerra y con la pandemia. O sea, ¿me explico? Digo, evidentemente ya estaba con 7 en noviembre y dijo, para abril estamos en 4. ¿Qué pasó en estos últimos meses? Yo creo que también es un error en la previsión de las circunstancias que se fueron dando económicamente. Lo que sí yo creo que lo que tenemos que poner por ahí en valor en medio de estas circunstancias, reitero que no es sencillo de transitar, no es fácil, porque obviamente tenemos circunstancias complejas en materia de salario, en materia económica internacional, en materia económica local. Lo que yo creo que hay que poner en valor es por ahí los programas que se están llevando adelante en materia de tratar de que ciertos precios de ciertos productos se mantengan. Y para eso necesitamos, obviamente, volver a replantear salarios versus inflación, que el salario de alguna manera gane a esos puntos de inflación que vos estás hablando, y obviamente tratar de desprender los que son los precios internacionales de los precios locales. Eso es una tarea que creo que sigue pendiente en materia económica, pero reitero, lo que yo creo que debemos poner en valor y que los consumidores y los usuarios tenemos que hacer valer es este tipo de programas que se llevan adelante de la Secretaría de Comercio, y del Ministerio de Economía con respecto a los precios justos, ¿no? Esos productos que tienen que estar obviamente congelados y que los precios van a variar no por encima de los puntos de inflación que se están dando, sino por debajo. Y es una tarea de control por parte de la Secretaría de Comercio y obviamente también de control y de denuncia por parte de los consumidores y usuarios cuando vamos a esos lugares y no vemos esa referencia de los precios. Adrián, buenos días. Nieves Otero te saluda. Te hago una consulta. Entre un mismo producto en un comercio está un precio y el mismo producto en un comercio tal vez a 2 cuadras, o sea, mismo barrio, no está la excusa del barrio, está por ahí un 10 o 20% más caro. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a 2 cuestiones en forma directa. Primero, obviamente, nosotros no tenemos una ley que fije precios más allá de los programas y que los programas ya funcionan en supermercados o hipermercados adheridos y que son de
de reconocimiento, ¿no? Digo, para no decir marcas. Por un lado, esos programas los vamos a encontrar en ese tipo de supermercados o en esos establecimientos de grandes superficies. Después tenemos la situación de los almacenes de barrio o los supermercados de barrio, donde esos programas lamentablemente no están llegando y por eso vemos dispersión o variación de precios por ahí, como si vos de 2 cuadras o 3 cuadras de diferencia entre un mismo producto y los costos que cada supermercado o almacén de barrio maneja, que son distintos por ahí a los de las grandes superficies que pueden acordar en cantidad. Claro, pero digo, Esas entre mismo variaciones- tipo de supermercados o entre mismos almacenes. No estoy comparando supermercado con almacén. Es como muy difícil Claro. para la gente tener que ir a un lugar a comprar una cosa, a Sí. otro a 2 cuadras comprar otra. Es imposible a veces. Sí, eso es claro y es una problemática que la vamos a ver porque en realidad, como te digo, los almacenes pequeños o de barrio tienen otros costos que no tienen los grandes y a veces esos márgenes de diferencia los trasladan a precio y estamos en una situación en la cual me acuerdo la frase de Lita de Lasri, ¿no? Que a veces para encontrar precios hay que caminar o compararlo, ya sea en las páginas web de los supermercados o algunos almacenes que por ahí también lo pueden tener. Y esta es la realidad que nos toca hoy transitar. Yo no voy a decir otra cosa que no es lo que la vivimos y padecemos, ¿no? Digo, me pasa a mí Claro. que cuando tengo que buscar precios o referencias, trato de comparar entre un supermercado y otro y buscar la oferta y las promociones con alguna tarjeta o algún beneficio que pueda alcanzar. No tenemos otra hoy realidad que esta, ¿no? De tratar Claro. de buscar precios. A ver, Adrián, claro está que Precios Justos no llega tal vez al negocio de cercanía. Ahora lo que pregunto es ¿por qué no ancla precios? Digo, vos tenés un aceite, recién estábamos hablando, un aceite de girasol por 900 centímetros cúbicos de precio cuidado a 330 pesos. El que le sigue, y no es que sea segunda marca, es una marca, por ponerle primera marca o marca titular, si le queremos poner una etiqueta, la que le sigue cuesta 900 mangos. ¿Entendés? Es decir, ¿por qué el de 900 mangos, la botella de 900 centímetros cúbicos, ¿por qué me la vende a 900? Si yo ya sé, como competencia de la marca que está en Precios Justos, y que la gente va a ir a buscar el de Precios Justos. Totalmente. Bueno, pero eso también pasa por, en materia de una actividad del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comercio, de acuerdo con las marcas, fijar precios. No estamos como sucedió en el 2020, no sé si se recuerdan, en la época de la secretaria Español, donde en plena pandemia hubo una resolución, que fue la resolución 100, donde se fijaron precios máximos y que todos tenían que retrotraerse a los valores de marzo del año 2020, si no recuerdo. Ahí tuvimos una normativa que fijó precios máximos por un tiempo determinado, donde no se permitía a ninguna marca, ni a ninguna empresa subir por encima de los precios que se habían fijado a marzo de ese año. Bueno, la realidad es que no estamos en esa situación. No creo que la Secretaría de Comercio o el Ministerio de Economía avance en ese sentido. Lo que sí hay que avanzar en acuerdos sectoriales de precios. Pero los precios que se fijan en precios justos, obviamente van a hacer referencia a esos precios. Y ahí es donde también está la situación en donde ese producto va a quedar fijado en ese valor, pero no implica que se traslade a otros precios, como si vos de mismas marcas o segundas marcas de ese mismo producto. Por eso ves que por ahí en precio justo entra ese aceite a 300 pesos y después ves la diferencia en el resto, porque como yo no puedo subir a porque lo tengo atado de acuerdo al convenio que firmé, bueno, lo traslado el resto. Bueno, es un juego en el cual el Ministerio de Economía debe intervenir. Hoy el Ministerio de Economía tiene una resolución, que es la resolución 12, donde obliga a cada supermercado a difundir, y obviamente a los grandes productores, cuáles son los precios diarios de cada producto para ver la evolución. Y obviamente ahí uno tiene que tomar una decisión. Bueno, yo creo que es el desafío que tiene el Ministerio de Economía hoy, de ver esa evolución, intervenir en los costos de alguna manera, de saber por qué el precio es ese precio y no es otro, o es menor o es mayor, a los fines de obviamente tener alguna referencia más clara. Hoy la realidad es que la referencia es precios justos y ese programa lo que busca de alguna manera es tratar de contener algo que obviamente es difícil de contener, dada la circunstancia de más de 100% de inflación interanual y
Claro, Y bueno. tienes obviamente que lo hacen difícil también mantener algunos programas. Adrián, acá nos metemos en la biblioteca de saber si realmente el control de precios da algún resultado, sea el programa que fuere. Digo, el concepto de la intervención del Estado en el precio de las cosas. Ahí ya entramos en madre de batalla, Ya, ¿no? Porque... Nacho, el control de precios es bueno o es malo, depende de qué haces después de ese tipo de controles. Si vos ese tipo de control, que puede ser bueno o malo, no hay una consecuencia por ciertos incumplimientos, y bueno, obviamente que eso no va a funcionar, porque hoy en día te va a seguir siendo más económicamente rentable incumplir porque no hay ningún tipo de sanción o cuestión detrás que ayude a acomodar esta situación. Está bien, pero a lo que voy, yo te controlo el precio. Digo, Adrián, en tren de charlarlo. Yo te controlo el precio, pero te subo la nafta. Después a lo que le estoy diciendo al que le controle el precio es que absorba costo. Sí, bueno, por eso estamos en una situación compleja porque se da esta particularidad. También recordemos, Nacho, que cuando hubo una época de congelamiento, los precios seguían avanzando y tampoco hubo una sanción un llamado de atención fuerte en su momento para que eso no suceda. Tuvimos resoluciones o decretos que congelaban el precio de la nafta, la suba de ciertos productos que obviamente afectaban por ahí el traslado a precios, pero los precios seguían subiendo, por lo cual, reitero, los controles van a ser eficientes siempre y cuando detrás haya una decisión fuerte de que, bueno, de acomodar estas cuestiones que vos decís. Por eso, el programa de precios justos, lanzado este último tiempo por el ministro Massa, contemplaba aumentos del 2 o el 3% mensual o bimestral de acuerdo a, obviamente, a la evolución de lo que vos estás planteando. De alguna manera te congelaba, no te daba el aumento que por ahí algunas empresas querían aplicar por el tema inflacionario de lo que estabas hablando vos, y de alguna manera le ganaba un poco el salario, los aumentos que habían. Bueno, toda esta articulación, la verdad que hoy el Ministerio la está tratando de llevar de la mejor manera, con aciertos y con errores, obviamente, y hay que pensar en esto, cómo lo vamos acomodando, teniendo en cuenta que esas metas que se plantearon, obviamente, no van a darse en este año. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo enorme, que tengas una linda semana y felices Pascuas. Felicitaciones por el programa y un abrazo grande. Muchísimas gracias.